que el corazón es donde se llena de nuevo de sangre. Es importante que sepan eso, ¿ya? Como muy básico de la fisiología. Acá hay otro esquema que representa un poquito mejor las capas que tiene el pericardio y el espacio de la cavidad pericárdica, donde debería estar el líquido que es seroso, ¿ya? Actúa también como lubricante, permite un movimiento fácil del corazón, sístole y diástole. Y lo otro importante igual es que mantiene el corazón ahí fijo en su posición dentro del tórax. Ahora, en cuanto a clasificación de las enfermedades pericárdicas, tenemos como dos maneras grandes de separarlo. Una es por la clínica distinta que puede haber, por ejemplo, pericarditis constrictiva, pericarditis aguda, complicaciones de la pericarditis, por ejemplo, taponamiento cardíaco, derrame pericárdico, ¿ya? Y pericarditis recurrente. Ahora, también hay una clasificación temporal, ¿ya? Cuando hablamos de pericarditis aguda, cuando es menos de un mes, pericarditis crónica más de 3 meses. Esos son como los conceptos que más se mantienen vigentes porque han habido cambios. Y la recurrente es cuando la pericarditis se soluciona completamente, ya vamos a ver qué cosas, parámetros inflamatorios, y vuelve dentro de un mes, 6 semanas, vuelven los síntomas, ¿ya? Ahora, en cuanto a causas, ¿por qué ocurre la pericarditis? En un comienzo les dije, idealmente poder tener sospecha de cuándo no son las principales causas. Las principales causas son idiopática, es decir, que no se encuentra la causa, o virales, ¿ya? Esas son las más frecuentes. Dentro de otras causas también está tuberculosis, otro tipo de virus, otras bacterias, causas autoinmunes. Ahí tenés muy presente, por ejemplo, el lupus, ¿ya? También tenemos la pericarditis urémica, tenerlo muy presente en pacientes que tengan enfermedad renal crónica, por ejemplo, que estén en diálisis, ¿ya? Tenerlo presente como complicación. También puede ocurrir post-infarto por complicaciones mecánicas después del infarto, ¿ya? ¿Y qué más? Neoplásica también es la otra importante a considerar, ¿ya? Ahora, ¿cuándo podemos sospechar pericarditis aguda? Cuando tenemos este dolor torácico típico de pericarditis aguda. Para el diagnóstico se requieren al menos 2 de estos 4 criterios que aparecen acá, ¿ya? El dolor de pericarditis es un dolor torácico, pleurítico, retroesternal, que aumenta con la inspiración y con el decúbito y mejora al ponernos hacia adelante, y de ahí sale la característica posición genupectoral o majometana, que es la que es característica de pericarditis aguda, ¿ya? Entonces hacia atrás va a empeorar este dolor y hacia adelante alivia, ¿ya? Otras cosas características, al examen físico que encuentren el roce pericárdico, esto ya es patognomónico de pericarditis aguda y debería ocultarse en el borde external izquierdo. Ahora ya como de exámenes, alteraciones en el electrocardiograma. Aquí deben tener como bien claras diferencias entre un electrocardiograma de infarto y un electrocardiograma de pericarditis, porque son bien similares, pero vamos a ver súper bien las diferencias clave que tienen que ver en el electro. Y aparte de haber alteraciones en el ST, también hay alteraciones en el PR, ¿ya? Se eleva el ST, se deprime el PR. Y lo otro que pueden encontrar es derrame pericárdico, ya sea nuevo o que haya habido uno antes y este empeora. Ahí ustedes también sospechan pericarditis, ¿ya? Entonces, hay 4 criterios, con que cumplan 2 de esos, se tiene el diagnóstico, así ya con seguridad. Bueno, acá un poquito más detalles de lo que podrían ustedes indagar en la anamnesis, en la historia,
Ya les dije cómo es el dolor torácico típico. Ahora, acá dice inicio súbito. Es lo más frecuente, ¿ya? Pero también puede ser un inicio subagudo. Es decir, que dentro de unos días, pues como que vaya presentándose el dolor torácico. No es lo más frecuente, ¿ya? Pero puede pasar. Por ejemplo, que sea una causa neoplásica y que con el tiempo vaya aumentando de tamaño lo que hay ahí, que sea un tumor, y eso va a ir generando presión de vuelta del pericardio hacia adentro. Empeora con la inspiración profunda, tos o decúbito, y se alivia al sentarse, ¿ya? También puede irradiarse el dolor, puede haber fiebre y, por ejemplo, mialgias o cualquier síntoma que les haga sospechar que hubo una infección viral, ¿ya? Congestión nasal, porque es la causa más frecuente, ¿ya? Típicamente al examen va a haber presión arterial normal, siempre puede haber taquicardia, pero si le hacen un electro no debería haber ningún tipo de arritmia. Puede estar febril si es que la causa es infecciosa, el frote pericárdico que ya lo hablamos, y se define como agudo, chirriante, áspero. Ahora, si ustedes ya tienen esta sospecha, su paciente tiene la clínica típica, obviamente no van a sospechar solamente pericarditis. Si es un dolor torácico retroesternal, también vamos a considerar otros diagnósticos, ¿cierto? Como, ¿cuál piensan ustedes que sería el más probable a descartar? Excelente. Entonces, igual deberíamos pedir troponinas. De todas maneras, deberíamos también pedir electrocardiograma. Nos va a servir para diferenciar si es que es un sistema coronal agudo, si es que es un infarto, si es que es una pericarditis, ¿ya? Entonces, sí o sí considerar troponinas. Cuando se presente un paciente y ustedes sospechan pericarditis, igual deberíamos pedir troponinas, ¿ya? Porque pueden estar normales, pueden estar ligeramente elevadas, y acá considerar también, suele acompañarse la pericarditis de miocarditis, ¿ya? Muchas veces las miocarditis también son virales y se presentan como en conjunto, ¿ya? Al final de la presentación les muestro así como actualización de la guía europea de este año, donde proponen un diagnóstico como síndrome de pericarditis miocarditis, ¿ya? Entonces es muy probable o es bien frecuente que se presenten no de manera separada, sino que ambos estén en el mismo paciente en el mismo momento, ¿ya? Porque las causas se comparten, porque la estructura anatómica están ahí al lado, ¿ya? Entonces, de laboratorio, troponinas, hemograma igual les va a servir porque generalmente van a encontrar parámetros inflamatorios elevados, ¿ya? Leucocitosis, VHS elevada y PCR elevada. Función renal y hepática igual es importante que lo diga. En cuanto a imágenes, acá salen 4 exámenes ya, pero como estudio inicial no vamos a pedir todos. Como estudio inicial deberíamos pedir radiografía tórax, ecocardiografía, ¿ya? Un ecocardio transtorácico. Ahora, acá también depende de la gravedad del paciente en el momento que ustedes le estén examinando o viendo, ¿ya? Si el paciente está con un dolor torácico, lo más probable es que esté consultando en urgencias, pero también puede consultar en un policlínico, ¿ya? Pero pongámonos en el contexto de urgencias, también tenemos que darle mucha importancia a el examen físico del paciente, los signos vitales, cómo se ve, si se ve con dificultad respiratoria, si se ve con yugulares digitadas, ya que igual es relevante en este caso. Ahí tenemos que sospechar de inmediato las complicaciones de pericarditis, ¿ya? Que pueden presentarse y como avanzar muy rápido. Por ejemplo, taponamiento cardíaco, ¿ya? Y eso es una emergencia médica. Entonces, si yo sospecho taponamiento cardíaco, no voy a hacer una solicitud de ecocardiograma y eso se demora un poco, sino que en esos casos existen los protocolos como más rápidos de ecocardiografía en urgencia, ¿ya? Como el FOCUS. Ahí igual van a poder ver alteraciones típicas que ya vamos a ver.
Entonces, en general, imágenes, radiografía de tórax y ultrasonido, ¿ya? Si no está grave el paciente, ese ultrasonido va a ser un ecocardiograma transtorácico. Si está grave, ultrasonido de urgencia, poco, ¿ya? Son como las dos grandes diferencias. Ahora, cuando ya, por ejemplo, el electrocardiograma es compatible con pericarditis aguda, he descartado infarto, ya todo dice pericarditis, hay exámenes de imagen más específicos que me permiten confirmar o diferenciar, por ejemplo, entre miocarditis y pericarditis, que serían el escáner y resonancia cardíaca con gadolinium, ¿ya? Siempre primero el escáner. Si en casos que tengan todavía muchas dudas, si es solamente pericarditis, si es que tienen muchas dudas, ahí recién se pide resonancia, ¿ya? Y no olvidar el electrocardiograma. Ya, la pericarditis aguda tiene alteraciones súper típicas, ¿ya? Que incluso se definen como 4 etapas. Ahora, no todos los pacientes van a tener estas 4 etapas, ¿ya? Aquí están todas las etapas. La primera etapa es la más característica, es el momento como de presentación de los síntomas, donde ustedes van a poder diagnosticarlo. Que hay una elevación difusa, o sea, no es como el infarto que se eleva por localización de arterias coronarias. Acá debe ser difuso del ST. Y la diferencia es que es cóncava, o sea, es como carita feliz, ¿ya? Quizás han visto imágenes que comparan ambos y se ve como carita feliz y la otra como una lápida. Ya como una lápida, el infarto es mucho más peor pronóstico que la pericarditis. ¿Ya? Entonces, etapa 1 se eleva difusamente el ST, pero de manera cóncava, o sea, se hace como una gotita. Y disminuye o se deprime el segmento PR. ¿Ya? Ahí se puede ver bien clarito. Después, etapa 2, se empiezan a normalizar los segmentos ST y el PR también. Etapa 3, se empieza a negativizar la onda T. Etapa 4, puede ser ya normal o que persista incluso por semanas la onda T invertida, ¿ya? Así que no hay que pensar en que, no sé, se está infartando, no. Puede persistir la onda T invertida por semanas. Acá, por ejemplo, hay un electrocardiograma paciente real donde se ve la elevación del ST de manera generalizada, pero no se ve como una elevación del ST de infarto, ¿ya? Si ven, se ve como una pequeña guatita, ¿ya? Sobre todo el V2, V3, V4, se ve como esa parte cóncava, ¿ya? ¿Y qué más podemos ver? La depresión del segmento PR, que en todas las derivadas va a estar como en depresión, o sea, hacia abajo, excepto en ADR, que va a estar hacia arriba. Acá le puse más ejemplos todavía con las diferencias clave entre el electro de la pericarditis y el electro del infarto, ¿ya? Ambos tienen elevación del ST, pero uno es cóncavo y el otro convexo, y la localización, o sea, las derivadas en general, pericarditis casi todas, y el infarto van a ser localizadas de acuerdo a un territorio de arteria coronaria. ¿Qué más? El descenso del PR no va a estar en el infarto y la onda Q puede que no esté en pericarditis, sí puede estar en infarto, ¿ya? Ahora ya más o menos tenemos claro qué clínica tiene la pericarditis, qué exámenes podemos pedir, y este cuadro les sirve más o menos para decidir cuándo es manejo ambulatorio y cuándo es hospitalizado, ¿ya? Entonces, si ustedes sospechan pericarditis, sospechan con alto valor predictivo que sea pericarditis, ¿cómo se llama? Siguen el estudio de pericarditis, ¿ya? Y se preguntan, ¿mi paciente tiene factores de mal pronóstico, que son los que están aquí, o no tiene factores de mal pronóstico? Si tiene factores de mal pronóstico, de inmediato yo digo, hospitalizo
lo voy a estudiar y voy a buscar la causa, ¿ya? Porque, por ejemplo, si mi paciente tiene antecedentes de enfermedades autoinmunes, tiene lupus o tiene enfermedad renal crónica y está en diálisis y yo sospecho pericarditis, obviamente voy a tener que considerar que puede haber más riesgo de complicaciones de esa pericarditis, que tengo que corregir otras cosas más que la pericarditis y no solamente darle tratamiento de pericarditis, ¿ya? Hay otras causas también, cuando sospechemos neoplasias o ya sepamos que el paciente tiene neoplasia y sobre todo neoplasias que han recibido radioterapia, de todas maneras tenemos que sospechar pericarditis, ¿ya? ¿Qué más? Si tiene fiebre, cuando el inicio no es lo más típico, o sea agudo y es subagudo, también es como criterio ya para hospitalizar. O derrames que sean más extensos, o ya taponamiento cardíaco, obviamente una emergencia médica, sí o sí hay que hospitalizar, ¿ya? Otro motivo para hospitalizar es cuando ya tienen su diagnóstico, llevan una semana con el antiinflamatorio en casa y no hay respuesta, ¿ya? Eso también es motivo para hospitalizar. Ahora, si ustedes deciden hospitalizar, no, al revés. Si no deciden hospitalizar, tienen que hacer su prueba con antiinflamatorios, que es el tratamiento que ya vamos a ver en específico, y ver si es que responde a INE. Si no responde en una semana, hospitalizar, ¿ya? Y si sí responde, manejo ambulatorio. Ya. El tratamiento de la pericarditis aguda es bien sencillo, es antiinflamatorios más colchicina. Ya dentro de esos antiinflamatorios deben saberse bien las dosis y la duración. La dosis puede ser aspirina o ibuprofeno y por 2 semanas, ¿ya? Hasta que se resuelvan los síntomas. La colchicina sí es por más tiempo y bueno, ahí salen como 2 dosis diferenciadas, más que nada si es que lo dan 1 o 2 veces al día dependiendo del peso del paciente, ¿ya? Si pesa más de 70 kilos, 2 veces al día. Menos de 70 kilos, una vez. Eso como primera línea. Como segunda línea están los corticoides a dosis baja. ¿En qué pacientes habría que dar como de inicio en la segunda línea? Pacientes que tengan contraindicados los antiinflamatorios, ¿ya? Por ejemplo, pasadas las 20 semanas del embarazo, pacientes que tengan muy alto, no sé, que tengan una úlcera péptica, pacientes que tengan contraindicados los AINES, en inicio vamos a iniciar corticoides. Otro grupo de pacientes que igual deberíamos considerar los corticoides como de entrada son los pacientes que ya tienen diagnosticadas enfermedades autoinmunes o otras enfermedades que se traten con corticoides, ¿ya? ¿Por qué no se consideran los corticoides desde el inicio? Porque se ha asociado a mayor recurrencia de pericarditis, ¿ya? Otras consideraciones o indicaciones que ustedes le deberían dar a su paciente, además de darle los medicamentos, tienen que indicarle reposo, ¿ya? Lamentablemente, restringir actividad física hasta que se solucionen, se resuelvan los síntomas y los parámetros inflamatorios vayan bajando, ¿ya? Sí o sí hay que hacerle un seguimiento con ecocardiografía, ¿ya? Porque el pericardio está inflamado, muchas veces puede haber un leve derrame pericárdico, pero eso puede avanzar y hacer uno más de mayor cuantía, ¿ya? Y si es que ustedes llegan a identificar la causa, por ejemplo, tuberculosis, obviamente hay que tratar la tuberculosis, porque si no el paciente va a tener pericarditis por mucho tiempo, y si tiene pericarditis por mucho tiempo, va a llegar a la complicación que es pericarditis constrictiva, o sea que el pericardio ya está casi sin nada de distensión, nada de elasticidad, ¿ya? Bueno, y ahí el cuadrito de terapia avanzada para casos refractarios solo deben saberlo como ya sería manejo especialista, ya, pero para que sepan que igual existen esos tratamientos. ¿Los corticoides en qué casos se aplicaban? En los casos que estén contraindicados los antiinflamatorios, en embarazadas de más de 20 semanas, y eso en general, ¿ya?
Bueno, acá les puse un esquema para darle la importancia a que sepan el mecanismo de acción de la colchicina, ¿ya? Que inhibe la mitosis de los túbulos en los granulocitos y afecta a las células que tienen como mayor replicación. Así que recordar eso, ¿ya? Que no sé si lo han visto en Pharma con la colchicina, pero ya, por eso se los puse. Una consulta chica de la diapositiva anterior, la duración de tratamiento, en el caso de que los AINES no fueran posibles de administrar, más o menos, ¿en qué varía? ¿Se usa el corticoide? ¿Se usa el corticoide por unos tiempos? ¿Por cuánto tiempo se usa? Lo mismo por 2 semanas. Los corticoides. Sí, pero siempre considerar que si ustedes lo administran los corticoides por más de 5 días, reducción gradual. Ya 2 semanas, pero no cortarlo a las 2 semanas de golpe. Ya, reducción. Muchas gracias. Ya, y complicaciones. La complicación como más sencilla puede ser el derrame pericárdico, porque puede haber un derrame pericárdico leve y no haber mayor complicación, entre comillas. Así que considerar acá también derrame pericárdico. Luego el taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva y episodio recurrente. ¿Para qué les puse este GIF? Ese GIF es una ecocardiograma, donde se ve como con las flechitas se indica la aorta descendente. Si ustedes ven como esta imagen hipoecogénica, como más negrita, está hacia arriba, así como hacia anterior de la aorta descendente y hacia posterior. Si vemos la imagen hipogénica hacia anterior de la aorta descendente, eso es derrame pericárdico, pero si la vemos por posterior, ya es derrame pleural. Ya como para que tengan esa diferencia. ¿Qué les sirve de referencia anatómica? Si es que hacen alguna vez el ecocardio, la aorta descendente. Ya para diferenciar derrame pericárdico de derrame pleural. Y ahora pericarditis recurrente es cuando tuvo la pericarditis aguda, estuvo sin síntomas un mes, mes y medio y después vuelve a tener otro episodio. ¿Ya? Afecta como 30% de pacientes después de su primer episodio, pero a medida que ya va teniendo recurrencias es más probable que tenga otra pericarditis y así. En la fisiopatología es principalmente por el sistema inmune, ya no es que se vuelva a infectar con otro virus y eso sea la causa, sino que el sistema inmune quedó afectado por ese virus en específico y eso hace que recurra. Factores de riesgo para recurrencia: sexo femenino, que hayamos usado corticoides desde el inicio, cuando no se debía o no había indicación, y que haya tenido obviamente recurrencias previas. ¿Ya? ¿Cómo podemos prevenir las recurrencias? Obviamente usando colchicina como pilar de tratamiento, porque este medicamento reduce las recurrencias, y usar idealmente antiinflamatorio. Evitar el uso precoz, porque aumenta la recurrencia, ¿ya? Y considerar en los casos resistentes terapias avanzadas, ¿ya? Pero eso quizá en Chile no esté tan disponible, solamente tenerlo presente de manera como teórica, ¿ya? Derrame pericárdico, como complicación también, ¿ya? Es la presencia de líquido en el espacio pericárdico cuando supera la cantidad fisiológica que hayamos dicho, 15 a 50 ml, ¿ya? Ustedes pueden clasificarlo de acuerdo a qué tanto milímetros se vea en el ecocardio, ¿ya? Leve, menos de 10 milímetros, severo, más de 20, y rodea completamente al corazón. Ahí obviamente hay mucho más riesgo de que haya un taponamiento cardíaco. En la radiografía, por ejemplo, igual se pueden ver los derrames pericárdicos, pero cuando son sobre 200 cc. Ahí recién se puede ver ya clarito como un globo, ¿ya? ¿Qué más? Considerar diagnósticos diferenciales. Derrame pleural, el GIF que se ve en la diapositiva anterior permite diferenciar claramente, y lo otro es que también puede ser grasa epicárdica, ¿ya? Pero ahí les puse espacio libre de eco, solo en el saco anterior, ausencia posterior. Ya un poco más difícil diferenciarlo, pero tenerlo en consideración
igual puede haber un hallazgo solamente que ustedes hicieron el examen por otro motivo y salió así como duda. Si no tiene síntomas, si no tiene elevación de parámetro inflamatorio, entonces no porque tenga un poquito de aumento va a ser ya pericarditis. Bueno, acá pueden ver las imágenes, ¿ya? Ahí hay distintas clasificaciones de acuerdo a dónde esté ubicado el derrame, de acuerdo a la cantidad o la cuantía del derrame. Pero por ejemplo, cuando hay derrames que están loculados, sí o sí vamos a pensar en probablemente algo ya bacteriano o por ejemplo exudativo. Cuando es localizado, generalmente tienen que pensar en complicación de cirugías. Y cuando está rodando todo el corazón, mayor riesgo de taponamiento. Y pasamos al taponamiento cardíaco, ya que es la complicación más temible, que es una emergencia médica. ¿Ya? El taponamiento cardíaco, sí o sí deberíamos saber reconocerlo, sospecharlo al menos. Tiene la tríada clásica, que es la tríada de Beck, que es hipotensión, distensión venosa yugular y los ruidos cardíacos apagados. Pero considerar que si no está esto presente, de todas maneras igual deberíamos saber sospecharlo. Por ejemplo, que el paciente tiene dificultad para respirar o solamente tiene distensión venosa y me apoyo, por ejemplo, del ultrasonido y estoy viendo sobrecarga del ventrículo derecho, sospecharle el taponamiento cardíaco. ¿Qué más? ¿Por qué se produce? Como la fisiopatología, aumenta la presión dentro del pericardio y esto iguala o es mayor que la presión dentro del ventrículo, entonces no permite que el ventrículo se siga llenando, ya se llena mucho menos de sangre y va haciendo como que se acumule el líquido hacia el flujo venoso, ¿ya? Y por ende podemos ver la distensión venosa yugular, ¿ya? Ahora, cuando es tanta la restricción de la sangre que entra al corazón, ya tiene un impacto en el gasto cardíaco, ¿ya? Y cuando hay disminución del gasto cardíaco, ahí ya estamos hablando de taponamiento cardíaco. También se habla del pulso paradójico, ¿ya? El pulso paradójico es cuando hay una diferencia de 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica con la inspiración, ¿ya? O sea, inspiramos y imagínense que normalmente si inspiramos el diafragma va a ir hacia abajo y más fácilmente se va a llenar el corazón de sangre, lo normal. Pero si estamos con muy poca capacidad del corazón de poder relajarse y llenarse, al inspirar, el gasto cardíaco no va, es como que no, el gasto cardíaco va a estar disminuido cuando hagamos la inspiración. Y eso se va a reflejar en la presión sistólica. Ya, un poco rebuscado, pero está el pulso paradójico. ¿Ya? Eso. Luego la taquicardia puede estar presente, la dificultad respiratoria y obviamente ya oliguria por bajo gasto cardíaco. ¿Ya? En este video se puede ver un signo que se llama signo de Kussmaul, no respiración de Kussmaul, signo de Kussmaul, que si es que lo vemos, que es con la inspiración, la vena yugular se distiende. Si lo vemos tenemos que sospechar sí o sí sobrecarga del ventrículo derecho, ¿ya? Ahora, esta paciente en específico estaba con una neoplasia, había recibido radioterapia y su clínica, su historia no era tan aguda. Lo de ella era un poquito más subagudo y ahí se sospechaba que el origen o la causa de la pericarditis de ella era por la neoplasia, por la radiación y en el caso de ella tenía pericarditis constrictiva, ¿ya? Pero también se puede presentar el taponamiento pericárdico o taponamiento cardíaco. ¿Ya? Ahí tenemos de manera un poquito más gráfica la tríada de Beck, ¿ya? Y cómo deberíamos imaginarnos el corazón, ¿ya?
aproximadamente como un 30% va a presentarse con la tríada de Beck, no todos, pero recordar los otros signos, taquicardia, dificultad respiratoria. Ya, acá está descrito como específicamente qué van a encontrar en el ecocardiograma y qué deberíamos hacer frente al taponamiento cardíaco. ¿Ya? Si es una emergencia médica y tengo el espacio pericárdico lleno de líquido y eso me está impidiendo que el corazón lleve sangre a todo el cuerpo, ¿qué piensan que debería hacer de inmediato? Sacar el líquido lo antes posible, ¿ya? ¿Y cómo? Con una pericardiocentesis, que, bueno, ahí sale el monito como bien ilustrado. ¿Cuándo está indicado? Cuando hay un compromiso hemodinámico, ¿ya? Cuando tenemos alta sospecha de taponamiento cardíaco, el compromiso hemodinámico, tenemos que hacer la pericardiocentesis. En este caso, con el objetivo de evacuar, sacar líquido y así aliviar un poco el corazón, aliviar la presión que se le está haciendo que impide que tenga un gasto cardíaco efectivo. Ahora está mucho más disponible el ecocardio, así que ideal que se guíe por ecocardiografía y hay varios sitios de obtención. Ya, la pericarditis constrictiva, más que saber ustedes los criterios de con qué imagen, o sea, cada imagen que van a ver, probablemente deban tener claro cuándo puedo llegar a pericarditis constrictiva. Pericarditis constrictiva es cuando ya hay muchos episodios de pericarditis, ya pericarditis recurrentes. Eso va a hacer que esté constantemente inflamado el pericardio y se vaya como, entre comillas, endureciendo, ¿ya? Mi pericardio ya no va a ser distensible, no va a permitir un movimiento adecuado de sístole y de diástole, ¿ya? Y, por ejemplo, en un escáner o también en una radiografía, a veces también se ve como el pericardio calcificado, ¿ya? Hay personas que nunca supieron que tuvieron pericarditis, se hacen una radiografía de tórax y se les ve el pericardio como medio calcificado, ¿ya? Así que probablemente tuvo muchas pericarditis, nunca supo, tuvo el dolor torácico, infecciones virales, nunca supo y puede llegar a tener calcificaciones pericárdicas, ¿ya? No todas las pericarditis constrictivas van a ser de la gravedad, por ejemplo, que taponamiento cardíaco, ¿ya? Alguien puede estar haciendo su vida diaria con pericarditis constrictiva, obviamente va a tener sintomatología similar a insuficiencia cardíaca, va a tener disnea, pero no va a estar con una emergencia médica, como lo es el taponamiento cardíaco. Ya, y en esta diapositiva se ven como resumen de formas específicas de pericarditis, ¿ya? La idiopática viral, el mayor porcentaje de casos. También puede ser tuberculosa, y en ese caso obviamente ahí tratar la causa de tuberculosis. Lo que sí considerar cuando haya pericarditis tuberculosa, lo más probable es que evolucione a pericarditis constrictiva. Tenemos las post-pericardiotomías, que es después de haber hecho una intervención quirúrgica en el pericardio, y la pericarditis neoplásica, ¿ya? Relacionarlo obviamente a cáncer que se ubiquen en el tórax, cáncer de mama, cáncer de pulmón o bien metástasis pulmonares y los linfomas. Esos son las neoplasias que más se asocian a pericarditis. Estas neoplasias, o sea, esta pericarditis, este tipo, son los que más se asocian a taponamientos cardíacos, ¿ya? Y el manejo es obviamente pericardiocentesis. Hay situaciones donde ustedes, si sospechan, por ejemplo, que el derrame es neoplásico, la pericardiocentesis igual se debería hacer para estudiar ese líquido, ¿ya? Y tener la certeza de que sea neoplásico y diferenciarlo, por ejemplo, de tuberculoso, diferenciarlo de infeccioso, ¿ya? Y tener la certeza de que sea neoplásico. No, para que se queden con el mensaje de la pericardiocentesis no solo se va a hacer en el taponamiento cardíaco para liberar como aliviar el corazón, sino que también se puede hacer para estudiar ese líquido. ¿Ya? Y para ir finalizando, un caso. ¿Ya? Este es un hombre de 52 años con antecedente de hipertensión
que consulta en urgencias por dolor torácico subesternal. Esos son sus síntomas. Empeoran de cúbito, mejora la incidencia hacia adelante, ya lo típico de pericarditis. Y recientemente estuvo con una infección, un cuadro viral. ¿Ya? Muy historia clásica. Y al examen físico no está con fiebre, no está taquicárdico, su presión está normal, bueno, está poquito hipertenso si somos estrictos. No está con disminución de la saturación, pero la auscultación, ustedes escuchan el roce pericárdico. Ya, que es muy típico. ¿Qué exámenes le pedirían? Electro, troponina y qué más? Hemograma, ecocardiograma, ya. Perfecto. Entonces, electrocardiograma sí o sí, ¿cierto? ¿Qué se encontró? Elevación cóncava del segmento ST con distribución difusa y el PR estaba disminuido, excepto el APR. En el laboratorio había elevación de parámetros inflamatorios, PCR, VHS y las troponinas ligeramente elevadas. Pueden estar normales igual, ¿ya? El ecocardiograma, un derrame pericárdico leve, sin signo de taponamiento y su función ventricular conservada. ¿Qué harían con este paciente? Ya, le darían un tratamiento con medicamentos, ¿sí? AINES y colchicina. ¿Y por cuánto tiempo le dejarían cada uno? 2 semanas los AINES y la colchicina. 3 meses. Ya, colchicina 3 meses. Aparte de dejar los medicamentos, lo hospitalizan, lo mandan para la casa, ¿qué harían? ¿Ya? Reposo para la casa, ¿ya? Muy de acuerdo. Este paciente tiene la historia típica. Con los exámenes que ustedes le tomaron no tiene ningún criterio de gravedad. No sospechamos tampoco que sea alguna causa, por ejemplo, autoinmune, neoplásica. Así que tranquilidad, lo podemos mandar para la casa. Obviamente haciéndole control, ¿ya? O educando al paciente sobre qué podría pasar y indicándole también el reposo de actividad física, ¿ya? Ahora también, reposo físico hasta que se solucionen los síntomas, se normalicen los parámetros inflamatorios, antiinflamatorios, colchicina por 3 meses. La función de la colchicina, prevenir recurrencias. ¿Ya? Y resumen puntos clave de la clase. ¿Cuándo sospecharlo? Ya lo saben. ¿Ya? ¿Qué deberíamos evaluar en el examen físico? Obviamente tenemos que auscultar al paciente, ¿ya? Porque hay signos típicos patognomóricos de pericarditis, que es el roce pericárdico, ¿ya? O, por ejemplo, si es que veo a mi paciente mal, disnéico, con yugular ingurgitada, voy a auscultar y casi que no se escuchan los ruidos cardíacos, triada de Beck, está poniendo cardíaco, ¿ya? Es muy importante hacer el examen físico. Los exámenes de inicio, electrocardiograma, radiografía de tórax, idealmente a la brevedad el ecocardiograma, ¿ya? Si es que está el paciente inestable, vamos a hacer el eco de urgencias, protocolo POCUS, ¿ya? Eso me va a definir si es que es la ecocardio tiene que estar sí o sí, me va a ayudar a definir si es que es un derrame leve, si está en derrame o no, y si es descartar complicaciones. Y más o menos estas 4 entidades, ya la pericarditis aguda, ustedes sí o sí deben saber el tratamiento, el manejo y cuándo sospechar complicaciones, ¿ya? Ahora, hay algunos casos donde se opera, ya aquí sale la pericardectomía, eso se indica en la pericarditis constrictiva, ¿ya? Y como les había dicho en un comienzo, hay actualizaciones, este año salió la actualización de la guía europea, donde lo ven como un espectro inflamatorio miopericárdico, un síndrome de espectro inflamatorio miopericárdico, donde en muchos casos se sobreponen ambas entidades, ¿ya? Así que, más o menos eso, sigue siendo también la clasificación temporal, la clasificación de solo pericarditis y solo miocarditis, pero también se pueden presentar ambos juntos, y las etiologías entre infeccioso y no infeccioso, ya también está esa clasificación. La presentación clínica, ahí está como el resumen,
También hay un espectro gigante entre que no tenga síntomas, tenga un poquito de síntomas, que esté grave, ya con tratamiento cardíaco, o la muerte incluso cerebral. Y el manejo inicial, ya los síntomas, o sea, los exámenes que ustedes deben pedir. Ahora, también siempre considerar descartar síndrome coronario, ya, porque a veces puede haber duda ahí con que si es cóncavo, si es con troponina, ya siempre descartarlo. Y también hubo obviamente un cambio como en los términos, ya, como ya se considera un espectro, un síndrome de espectro inflamatorio miopericardico, cambiaron un poquito como las definiciones, pero nada significativo. Ya de ahí igual se los puse en la tablita. Y les remarqué lo que es pericarditis, que ahora más que tener 2 de 4, sí o sí debería estar la presentación clínica típica, ya como el dolor torácico, retroesternal, pleurítico, que empeora hacia atrás y mejora hacia adelante. Sí o sí debe estar ese, acompañado de por lo menos otro criterio más, ¿ya? Que son los que están abajo. El roce pericárdico, las alteraciones del electro, elevación de proteína selectiva o hallazgos de imagen, ya ecocardio o le hicieron un escáner y lo encontraron, ¿ya? Eso. La clínica típica más algunos de los otros hallazgos. Y últimamente la guía europea como que lo ven todo así muy ideal. Ya, lo ideal es que este paciente reciba manejo multidisciplinario, es decir, que lo vea el cardiólogo, que lo vea el psicólogo, que en caso que lo vea el infectólogo, ya. Esto lamentablemente es un poco difícil llevarlo a cabo, pero ver al paciente como darle todo el apoyo que se pueda dar, ¿ya? No solamente estoy para y pacientes sobre todo pacientes que tengan causas las no típicas, ¿ya? Eso, bibliografía, Farreras, Brownwell, el UpToDate, las guías europeas y una página muy buena que de ahí saqué el video, la página que está en la banda. Eso chicos, ¿tienen alguna duda? Doctora, ¿qué tipos de virus pueden causar pericarditis? Los virus que normalmente pueden causar enfermedades respiratorias, por ejemplo, virus artificial, rinovirus, adenovirus, citomegalovir. Entonces, ¿en cualquier persona o en inmunodeprimido? No, cualquier persona le puede dar. No necesariamente tiene que estar inmunodeprimido para que le dé pericarditis. De hecho, si está su paciente inmunodeprimido y usted sospecha pericarditis, ya debería como de inmediato hospitalizarlo, porque ahí sospecha quizá no los virus típicos, sino que ya tuberculosis, infecciones oportunistas, ya como ya notan lo típico. Cuando es bacteriano, no debe ser el tratamiento antibiótico, o sea, ¿se mantiene? ¿Es como manejo empírico o se manda a cultivo? Sí o sí deberíamos estudiarlo. Siempre que sospechemos que es neoplasia o bacteria, deberíamos hacer una pericardiocentesis para saber qué bacteria es y poder hacer un tratamiento como dirigido. Pero claro, no es lo más habitual, pero si usted lo sospecha, tiene que estudiarlo, el líquido. ¿Y eso, la pericardiocentesis, es de médico general? No es de médico general. Así que al menos ustedes tienen que saber sospecharlo y, por ejemplo, si ya tienen en mente que no es lo típico, sospecha que es por bacteria, sospecha que es neoplasia, derivarlo para que se le haga la pericardiocentesis en el estudio. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Cómo dijo que se llamaba el procedimiento para determinar los derrames pericárdicos? Pericardiocentesis. La pericardiocentesis puede ser para estudiar o para sacar el líquido, como aliviar la presión que está ahí. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya bueno, les dejé otras diapositivas, pero para que las vean después.